Damos esto y nos vamos aquí. Venga, que ya es el último día que os cuento cosas de este tema. O sea que vamos con tema 11. Decíamos, ley de gravitación universal, leyes de Kepler, leyes experimentales. Obtuvo de forma experimental a base de mucha observación y mucha paciencia. Ley de las órbitas, los planetas giran en órbitas planas, que son elípticas, situándose el Sol en los focos, no los focos de la elipse. No te oigo. Pues anda que me Fisky Web, por ejemplo. Hay un montón de páginas de ejercicios. ¿Dónde está esto? Que se me va. Aquí. Vale. Segunda ley, la ley de la constancia de la velocidad areolar. Las áreas barridas por los radiovectores del planeta en tiempos iguales son iguales. Tercera ley, el cuadrado del periodo de rotación del planeta es proporcional al cubo del radio medio de su órbita. Insisto, estas leyes eran experimentales, las obtuvo Kepler a base de observar. Pero no tenían justificación física y mucho menos matemática. Hasta que no llegó un señorito llamado Isaac Newton. Algunas personas consideran que es el mayor genio de la historia de la humanidad, más incluso que Einstein. Pero consideran a Newton, un genio era, desde luego. Ahora ya más o menos que Einstein, eso ya es opinión. Bueno, Isaac Newton era contemporáneo de Hooke y de Halley. ¿Vale? Y tuvo sus más y sus menos con Hooke por el tema de las leyes de la óptica y cosas de estas y tal, porque Hooke decía que las leyes eran suyas y denunció a Newton, aunque realmente fue al revés. Pero bueno, Hooke también descubrió muchas cosas, entre esas cosas la ley de Hooke de los muelles. Y entonces Newton estaba bastante recluido hasta que Halley llegó a hablar con él y dijo, es que estamos aquí con el tema de los planetas y tal. Le dijo Newton, pues eso ya lo resolví hace años. ¿Pero cómo? Bueno, total, que al final, incluso a base de costear el propio Edmund Halley la publicación de los descubrimientos de Newton, se dignó o se decidió a publicar lo que había descubierto y fue el primero en que dijo, los planetas se mueven bajo el efecto de una fuerza de tipo central, que es la fuerza de la gravedad. Una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, que es la ley de gravitación universal. Tengo la mano, no sé por qué. No sé por qué. Ley de gravitación universal. Esta es de Newton. No estaba sentado debajo de un árbol y le cayó una manzana y cosas de esas. Todo eso son leyendas que no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, según Newton, los planetas se mueven bajo el efecto de una fuerza que, os la voy a escribir en su formato vectorial. Fuerza es igual a menos G por M1 por M2 partido por el módulo de R1, 2 al cubo y por R1, 2. Vale, esa es la forma vectorial de la fuerza, en la que veréis alguna cosa que os sonará un poco rara, como por ejemplo este exponente, al cubo. Pero no dice que disminuye con el cuadrado de la distancia, pero es que realmente esto, R1, 2 dividido por el módulo de R1, 2, es un vector unitario en la dirección de las dos masas. A ver, yo tengo aquí una masa 1. Masa 1 y aquí tengo la masa 2. Masa 2. Este vector que viene de aquí a aquí, a ver si consigo que acierte porque no me deja. Bueno, ahí. ¿Vale? Este vector es el vector R1, 2. Este signo menos indica que la fuerza es atractiva. Es una fuerza de atracción y siempre es atractiva en el caso de la fuerza de la gravedad, ¿vale? Entonces, para calcular la fuerza en expresión vectorial, la fuerza sería igual a el módulo de la fuerza por un vector unitario en la dirección de las dos masas.
ese vector unitario, que sería un vector que está aquí, vamos a dibujarlo, yo qué sé, en amarillo para que se distinga. El vector unitario, que sería este, es un vector que va en la dirección de las dos masas, pero que tiene de módulo la unidad. Entonces, por eso aparece este cubo aquí. ¿Vale? Dicho esto, esto no lo vais a utilizar. Es simplemente por dar un poquito de formalismo como tiene que tener. A ver, si yo pongo la expresión vectorial de esta manera, fuerza es igual a menos G por M1 por M2 partido por el módulo de R12. El módulo de R12 es la distancia entre las dos al cuadrado. Por un vector unitario que vaya en la dirección entre los dos, porque para definir un vector, eso ya lo sabéis, de cálculo vectorial, es módulo del vector por el vector unitario que me indica la dirección de ese vector. Pues esta es la expresión, pero este vector unitario, menos G por M1 por M2 partido por el módulo de R12 al cuadrado, vaya, al cuadrado, y esto es el vector R12 partido por el módulo del vector R12. Si tú coges un vector y lo divides por su módulo, obtienes un vector unitario. Por eso, en esta expresión que he supuesto, la primera, aparece ese cubo. Vale, dicho esto, ahora que ya sabemos que la fuerza, además, la fuerza entonces, de acuerdo con esta expresión, la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2, es una fuerza que va en este sentido. Es una fuerza que es siempre atractiva. Fuerza gravitatoria de la masa 1 sobre la masa 2. La masa 2 sobre la masa 1 ejerce una fuerza exactamente igual y de sentido contrario. ¿Vale? ¿Y qué pone en amarillo? Vector unitario U12. Vale. Es un vector unitario. ¿Vale? Esto es para que veáis el formalismo. Ahora os lo voy a simplificar muchísimo más, porque le voy a quitar los vectores a todos. Dime, Lucas. A ver, ¿subir o bajar? Cuando decís subir, yo bajo. A ver, por favor, las chenoas, que se abstengan. Vale. Ahora, una vez que entendemos el formalismo vectorial, tal cual y pascual, el año que viene igual lo utilizáis para resolver algún ejercicio de campo gravitatorio. Ahora lo simplificamos y decimos, vale, pues la fuerza, pum, 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 la fuerza es igual a G por el producto de las masas partido por el cuadrado de la distancia. Ya está, ¿vale? Mucho más sencillo, de verdad. Pero ya sabemos, entendemos y lo tenemos claro, clarísimo, que la fuerza es atractiva siempre y que siempre va en la dirección de una masa a la otra, o sea, en la línea que une las dos masas. Bueno, pues, de acuerdo con Newton, esta es la fuerza que hace girar a los planetas. De tal manera que si yo tengo... Aquí. Si yo tengo un planeta girando alrededor del Sol, las órbitas de los planetas, aunque son elípticas, son prácticamente circulares. O sea, la elipse, la excentricidad de la elipse es mínima. Si yo tengo un planeta girando alrededor del Sol, aquí tengo el Sol, este es el Sol, y aquí tengo un planeta girando alrededor del Sol, la fuerza de atracción del Sol, que es la que hace girar al planeta, es una fuerza que va para allá siempre. Cuando el planeta está ahí, la fuerza va para allá. ¿Y qué pasa cuando el planeta se encuentra aquí? Que la fuerza va... que la fuerza va para allá. ¿Y qué pasa cuando el planeta está aquí? Que la fuerza va para allá. Estoy dibujando primero las fuerzas y ahora dibujo los planetas. Por cierto, ¿quién iba a hacer los dibujos, por favor? Por favor, el dibujante que me haga los dibujos. Los dibujos es cierto que eran buenísimos, ¿eh? Por lo menos le pones pelo. Yo no le pongo ni siquiera pelo. Bueno,
Nada. Bueno. Vale. ¿Qué características tiene esta fuerza? Silencio. Una cosa, por ejemplo, si cogemos un cuerpo y la masa de la Tierra, cogeríamos lo que es la G como menos 9,8 o 9,8. Depende, a ver, si tú lo vas a aplicar en la resolución práctica de un ejercicio de caída libre, le pones un signo negativo porque va para abajo. El criterio de signo siempre es arbitrario. Bueno, en este caso no. Cuando ya se trata de la expresión vectorial el criterio, este signo no es arbitrario. Este signo menos significa que con respecto a esta, como el vector unitario va hacia la derecha, la otra va en sentido contrario. En dinámica, a ver, en dinámica, el peso cuando va para abajo lo considero negativo y cuando va para arriba lo considero positivo. Entonces, estoy considerando ya ese menos. ¿Vale? Bueno, ¿qué parece esa fuerza? ¿Cuáles son las características de esa fuerza? ¿O qué veis en esa fuerza? ¿Qué os llama la atención? ¿Hacia dónde va dirigida siempre? Una fuerza que va hacia afuera. ¿Hacia afuera? Ah. Hacia el centro. Una fuerza que va siempre dirigida hacia el centro es una fuerza centrípeta. Por tanto, el movimiento, para explicar el movimiento de los planetas, lo único que tengo que hacer es decir, la fuerza de atracción gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta, que es la que hace que el planeta gire alrededor del Sol. Con lo cual, si ahora sustituyo G por, vamos a suponer aquí que esto es la masa del Sol y que esto es la masa del planeta, partido por el radio de la órbita al cuadrado, es igual a, ¿cuál es la masa, la fuerza centrípeta? ¿O cómo es la expresión de la fuerza centrípeta? Masa por aceleración centrípeta. En este caso sería la masa del planeta y la aceleración centrípeta, ¿cómo es? Velocidad orbital al cuadrado partido por el radio de la órbita. Esa es, si lo pongo en función de la velocidad lineal. Si lo pongo en función de la velocidad angular, masa del planeta, velocidad angular al cuadrado por el radio de la órbita. Eran las dos maneras de expresar la aceleración centrípeta. Bueno, pues ahora nos vamos a quedar con esta expresión, porque de esta expresión, por ejemplo, sale el 80% del tema de campo gravitatorio de segundo bachillerato. Buenos días. Me estás despistando, gracias, porque yo esperaba que entrara Jorge hasta atrás. Y sin embargo, Jorge está llegando a tiempo y tú llegas tarde. Vale. Bien, ¿cuál es otra de las características de esta fuerza? ¿Cuál es el momento de esta fuerza con respecto al centro, al Sol? ¿Cuál es el momento de la fuerza gravitatoria? Sería R por F, cuyo módulo, el módulo del momento, sería igual a R por la fuerza gravitatoria, va a decir que es gravitatoria, por el seno del ángulo que forman. Entonces, ¿cuánto vale este momento? Del ángulo que forman R y la fuerza, donde R es el radio. Vale, ese es el radio. Esto es R. Y esa es la fuerza de tipo gravitatorio. Por tanto, 0. Es decir, la fuerza, como es una fuerza de tipo central, no tiene momento. ¿Y qué pasa cuando no hay momento? ¿Qué pasa cuando no hay momento? L es constante. El momento angular es constante. El momento de la fuerza de la gravedad con respecto al centro de la órbita. Pero momento como momento de una fuerza, momento de un vector. Es que claro, como hablamos del término de palabra momento, nos despistamos, pero bueno. Este es el momento de la fuerza. Como la fuerza y el vector radio o el radio son paralelos, bueno, para el sentido opuesto, son paralelos,
el producto vectorial es 0 y, por tanto, esta fuerza no tiene momento. Al no tener momento, va a ser momento nulo. El momento angular del planeta en su giro alrededor del Sol permanece constante. Vamos a ver consecuencias de la constancia del momento. Si... espera, yo quiero dibujar esto. No, ¿qué he hecho? Ya la he liado. Ya la he liado, ¿ves? Porque he cogido y he movido esto donde no era. Pero ahora un segundo. Voy a cerrar y voy a volver a entrar porque he quitado una... Ahora. Ya está. Ahora. Oye, esto me sale abierto porque... No, el documento... Estamos aquí. Como esto se guarda automáticamente... Todo lo que he hecho está. ¿Vale? Y ahora... Ven aquí, hermoso. Está esto. Vale, vamos a imaginar un planeta que gira en una órbita. Vamos a considerar ahora, para simplificar, vamos a considerar las órbitas circulares, ya que prácticamente lo son. De hecho, es una simplificación que se hace y que se utiliza. Vamos a imaginar que estoy viendo la órbita en perspectiva. ¿Vale? Tengo el Sol, tengo el planeta. ¿Vale? El momento angular, L, era R por M por V, que es el momento cinético o momento lineal, se llama también, que es P, ¿verdad? Vale, la velocidad angular, la velocidad lineal, esta es la definición de momento angular. Cantidad de movimiento, se llama momento cinético, cantidad de movimiento o también momento lineal, para distinguirlo del momento angular. Momento lineal, momento angular. Vale, la velocidad de rotación del planeta es un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Vale? Esta es la velocidad. El momento cinético, momento lineal, como es masa por velocidad, es un vector que también es tangente a la trayectoria. Lo voy a dibujar ¿en qué color? Pues verde, por ejemplo. Que también es aquí y también es tangente a la trayectoria. P. Voy a poner aquí para que quede claro que P y V son tangentes a la trayectoria. Vale, y el vector radio, ¿ves? Sería el vector radio. Este sería el vector radio. Bueno, pues si os recuerdo, las reglas del producto vectorial, el producto vectorial de dos vectores es un vector cuyo, que viene, es perpendicular a los dos vectores cuyo producto origina el producto vectorial y además su sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Si yo tengo que hacer el producto vectorial de R por P, lo primero que tendría que hacer es desplazar R hacia aquí, colocarlo aquí, y hacer el producto vectorial de R por P. Tiene que ser un vector perpendicular tanto a R como a P. Y como R está en el plano de la trayectoria y P también, el vector momento angular L es un vector que es perpendicular a la trayectoria. Es un vector que se sitúa ahí. Además se sitúa aquí en el centro. Este es el vector momento angular. L. ¿Vale? Bueno, ya os he puesto el sentido y todo. El sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Primer vector, el dedo gordo. Segundo vector, el índice. Tercer vector, el anular. Sí, porque la regla de la mano derecha es la regla que te va a decir cuál es el sentido del producto vectorial. Primer vector, dedo gordo, R. Segundo vector, índice. Tercer vector, el anular, S. Ese es el que te da el sentido del producto vectorial.
Eso es visto desde arriba, R y P. Si yo tengo que hacer el producto vectorial, lo que tengo que hacer es colocar los dos vectores con origen, el mismo origen, es decir, desplazo R hasta aquí. Un vector perpendicular a estos dos es perpendicular al plano de la pizarra. ¿Y cuál es el sentido? R hacia la derecha, P hacia arriba. Y el este es el que me dice, el andar es el que me dice el sentido del vector, por tanto, hacia afuera. Si ahora esto lo miramos en perspectiva, hacia arriba. Vale. También sirve poner la mano así y recorro la mano desde la muñeca hacia los dedos. ¿En qué sentido voy de R a P? La regla del sacacorchos, la regla de la mano derecha, la regla del destornillador, como queráis. Para ir de R a P voy en sentido contrario a la segunda del reloj. Si yo quiero un tapón así, ¿hacia dónde va el tapón? De arriba. ¿Vale? En cualquier caso, eso ahora tiene poca importancia, pero el año que viene va a tener pero mucha, además. Tiene mucha importancia. Bien, si un vector es constante, lo es tanto en módulo como dirección y sentido. Es decir, a ver, si L es constante, a ver, lo es tanto en dirección como en módulo y sentido. Es decir, si el vector angular, el momento angular del planeta en su gira alrededor de la órbita tiene que ser siempre así, la órbita del planeta tiene que ser plana, necesariamente. Y además tiene que estar siempre en el mismo plano. Pensad en el planeta como en el giróscopo este que os enseñé, que está girando. A no ser que haya un momento, el plano de rotación permanece constante, siempre el mismo. Si yo pudiera generar algún tipo de momento, podría modificar el plano, pero no lo hay, porque la única fuerza que se ejerce sobre la Tierra es la del Sol. Por tanto, la órbita es plana, es decir, consecuencia de conservación del momento angular. La primera ley de Kepler, la órbita es plana. La órbita es plana, ¿vale? Consecuencia, la órbita es plana. Y de hecho, todos los planetas del sistema solar están prácticamente en el mismo plano. Creo que hay uno que está un pelín, no me acuerdo cuál era, pero el resto están todos en el mismo plano. Todos los planetas del sistema solar, que es el plano de la eclíptica. Por eso nosotros, en cada día del año, vemos el Sol haciendo exactamente la misma trayectoria. Cada día del año me refiero, cada 23 de... Hoy estamos a 29 de abril. Cada 29 de abril de todos los años el Sol hace exactamente la misma trayectoria. Eso es lo que permite a los marineros, conociendo la fecha, hora, tal, medir la altitud, la elevación del Sol y la longitud, es decir, la declinación, y a partir de ahí conocer su posición. Porque siempre hace la misma trayectoria. Con lo cual, y no solo el Sol, el resto de los planetas también, y hacen exactamente la misma. La eclíptica. Y la Luna también. O sea que, vale. Bueno, pues, consecuencia de conservación del momento angular. La primera ley de Kepler. La órbita es plana. Vale. Vamos a seguir. Ahora vamos a imaginar de nuevo un planeta que gira alrededor del Sol. Vamos a hacer aquí la órbita. Voy a hacerla un poquito elíptica para darle un pelín de gracia, pero vamos. Planeta que gira alrededor del Sol. Este es el Sol.
Y ahora el planeta se desplaza de este punto a este punto. Es decir, me desplazo de aquí a aquí. ¿Vale? El Sol no está en el centro de la lista. Está en uno de los focos. Pero ¿por qué? Bueno, eso es lo que dijo Galileo. Las órbitas son prácticamente circulares, o sea, es una excentricidad mínima, ¿vale? Y la consecuencia de que esté en uno de los focos es que la velocidad lineal del planeta a lo largo de la trayectoria no es siempre la misma. Pero la velocidad areolar sí, que es la segunda ley de Kepler. Entonces, esto es R, esto es el radio, el planeta pasa de aquí a aquí, luego el espacio recorrido por el planeta es esto, incremento de S, y el ángulo barrido es este, incremento de phi. ¿Vale? La velocidad areolar es igual a incremento de área, incremento de área partido por incremento de tiempo. Velocidad areolar media, no estamos hablando de instantánea, porque si no tendríamos que derivar, y entonces ya lo hemos olvidado. ¿Cómo vais con las derivadas? Vamos a empezar ahora. ¿Ya vais entendiendo un poquito lo que os decía? Vale. Como en realidad el radio este es enorme, pues yo puedo considerar como si esto fuese un triángulo. ¿Vale? Con lo cual, el área sería un medio de la base por la altura. Con lo cual, el área sería un medio. Bueno, el incremento de área sería un medio de incremento de S por R. ¿Vale? La base de este triángulo es esta parte de aquí. La altura es el radio, porque en cualquier punto la distancia al centro es el radio. Es coger realmente un sector y como el radio es tan grande, pues suponer que es un triángulo. Es decir, estamos suponiendo que realmente le estoy comiendo ese cachito de área. Pero bueno, ¿vale? Es una aproximación que vale. Con lo cual, esto lo puedo poner como un medio de R por incremento de S partido por incremento de T. Sí, incremento de S es el espacio recorrido. Un medio de R por incremento de S partido por incremento de T. Incremento del área. Claro, incremento de área es que, ojo, claro, este es el triangulito y esto es una A. Es que yo las A mayúsculas tengo la mala costumbre de hacerlas así. Por escribir rápido, ¿sabes? Y entonces cuando hago incrementos tengo que tener cuidado. Vale. Si el ángulo lo ponemos en radianes, ¿qué relación existe entre el arco y el radio? Incremento de S, que es el arco, sería R por incremento de phi, que es el ángulo. Si el ángulo está en radianes, el arco es igual al ángulo por el radio. Por tanto, esto lo puedo poner como un medio de R cuadrado por incremento de phi partido por incremento de T. La velocidad areolar. ¿Vale? Por otro lado, el momento angular L es igual a masa del planeta por V por R. ¿Vale? Pero V, la velocidad lineal, es incremento de S partido por incremento de T. Entonces sería masa del planeta por R por incremento de S partido por incremento de T. Pero ya sabemos que incremento de S lo puedo poner como R por incremento de phi, con lo cual esto sería masa del planeta por R cuadrado incremento de phi partido por incremento de T. Y fijaos, entonces R cuadrado por incremento de phi partido por incremento de T es igual a L partido por masa del planeta. Donde L es el momento angular del planeta. Si yo ahora cojo esto
y sustituyo ahí arriba. Ya no puedo subir, ya no puedo subir. Pues me voy a la derecha. Tengo que la velocidad areolar es igual a 1/2 de L partido por la masa del planeta. Entonces, como el planeta se mueve bajo el efecto de una fuerza de tipo central, L es constante. Y si L es constante y la masa del planeta es constante, la velocidad areolar es constante. Consecuencia de conservación del momento angular, segunda ley de Kepler. Si L es constante, entonces la velocidad areolar es constante también. Porque la masa del planeta lo es. A no ser que vaya perdiendo cachitos por ahí, la masa del planeta lo es. Entonces, de la conservación del momento angular hemos deducido o hemos justificado las dos primeras leyes de Kepler. La primera, el hecho de que las órbitas sean planas y además siempre el mismo plano. Y la segunda, la velocidad, la constancia de la velocidad areolar. Se justifica también a través de la constancia del momento angular. Y el momento angular es constante porque la fuerza que hace girar el planeta es una fuerza de tipo central. ¿Vale? Espera. Rápido que tengo que cambiar de pizarra. Y además, ¿qué hora es? ¿Cómo era aquello de Alicia en el País de las Maravillas? Llego tarde. Pues eso. Llego tarde. ¿Vale? Bien. ¿Qué más consecuencias obtenemos de la ley de gravitación universal? Y voy a poner aquí fuerza es igual a G por la masa del Sol, por la masa del planeta, radio orbital al cuadrado, y esto es igual a la masa del planeta por velocidad orbital al cuadrado partido por el radio de la órbita, o también masa del planeta por velocidad angular al cuadrado por el radio de la órbita. ¿Vale? Eso ya lo había puesto antes, la he copiado aquí la fórmula. Es decir, he igualado la expresión de la fuerza de atracción gravitatoria con una fuerza centrípeta, expresada en función de la velocidad lineal o en función de la velocidad angular. Me voy a quedar con esta segunda parte, velocidad angular. Fuerza, bueno, voy a quitar ya lo que es la fuerza porque me da igual. G es igual, G por la masa del Sol, por la masa del planeta, partido por el radio de la órbita al cuadrado, es igual a la masa del planeta por velocidad angular al cuadrado y el radio de la órbita. Primero, la masa del planeta desaparece. La masa del planeta desaparece. Con lo cual, voy a ir paso por paso. Con lo cual, esto lo puedo poner como G por la masa del Sol partido por el radio de la órbita al cuadrado. Es igual, bueno, voy a hacer, la masa del planeta desaparece. Y si este radio de la órbita lo paso aquí debajo, me queda, en vez de esto al cuadrado, me queda esto al cubo. Igual a velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular era 2pi partido por el periodo. Luego, esto lo puedo poner como 2pi partido por el periodo al cuadrado. En un movimiento circular uniforme, si suponemos que las órbitas son prácticamente circulares, la velocidad angular es 2pi partido por el periodo. Con lo cual, esto lo puedo poner como G por la masa del Sol partido por el radio de la órbita al cubo es igual a 4pi cuadrado partido por periodo al cuadrado. Y si yo reordeno todo esto, me queda lo siguiente. Periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado partido por G y por la masa del Sol por el radio orbital al cubo. ¿Y esto qué es lo que viene a decir? Que el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio. Es decir, tercera ley de Kepler. Esto es la tercera ley de Kepler en su expresión matemática. Kepler lo que no tenía ni idea, o no llegó a descubrir, o no llegó a deducir, es la constante de proporcionalidad, que como veis depende única y exclusivamente de G, que es la constante de gravitación universal, es una constante, y de la masa
del objeto que crea el campo gravitatorio. Como si te hablo de la Tierra o de los planetas del sistema solar, ese objeto será el Sol. Si hablo de la Tierra y satélites artificiales o la Luna, esta masa será la masa de la Tierra. Si hablo de Júpiter y sus lunas, esta será la masa de Júpiter. De hecho, esta fórmula se ha utilizado para determinar la masa de los planetas del sistema solar. Con un observatorio, un telescopio razonablemente potente, se puede conocer el radio de la órbita de, por ejemplo, las lunas de Júpiter. Oye, esta luna está en una órbita de tal radio y con el mismo telescopio se puede medir el tiempo que tarda la luna en pasar 2 veces por el mismo sitio, es decir, el periodo. Conocido el periodo y conocido el radio de la órbita, se puede calcular la masa de Júpiter. ¿Perdón? La tercera ley de Kepler incluye multiplicar por órbita. No te oigo nada. La tercera ley de Kepler es solo que al cuadrado del Periodo al cuadrado es proporcional al cubo del radio. O sea, es entero. Claro, esta es la expresión matemática. Que, insisto, se utiliza para determinar, o sea, realmente se utiliza para determinar masas de planetas, pero que tiene otras muchas utilidades. Por ejemplo, esta es la tercera ley de Kepler, ya está. La tercera ley de Kepler, yo os la puse tal y como la formuló él, diciendo que el cuadrado del periodo de rotación del planeta es proporcional al cubo del radio medio de su órbita. Cuando algo es proporcional es que es directamente proporcional. Y esta es la expresión matemática de esa ley. El cuadrado del periodo es proporcional, es a la constante proporcional al cubo del radio de la órbita. Pero otras aplicaciones, por ejemplo, si sabemos que G en el sistema internacional, por cierto, es 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Eso vale G. La masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. ¿Vale? Conociendo estos dos datos, ¿cuál es el radio de la órbita geoestacionaria? Radio de la órbita geoestacionaria. ¿Qué es una órbita geoestacionaria? Primero. No, pero hay satélites que orbitan tal. Hay una órbita en concreto que es la órbita geoestacionaria, que es una órbita en la que el periodo es 24 horas. Entonces, si la Tierra tiene un periodo de 24 horas y el objeto que está en órbita, el satélite artificial, en este caso, que está en órbita, tiene un periodo de 24 horas, resulta que ese satélite está siempre sobre la misma posición de la Tierra. ¿Para qué nos sirven satélites que están siempre sobre la misma posición de la Tierra? Para posicionarnos nosotros, GPS. Claro. Pero también para estudiar el tiempo que va a hacer y todo eso. Pero esos satélites no están en la misma posición. El Meteosat y cosas de esas no tienen por qué estar en la misma posición siempre. Pueden estar, porque no hay un satélite dedicado a conocer el clima aquí en España. Es el Meteosat que... Vale, son periodos de rotación. Hay órbitas de distintas alturas. En el tema este de las órbitas y tal, hay que tener en cuenta una cosa. Esto es la Tierra. Un poco ahuevada, pero bueno, esto es la Tierra. Este es el radio del planeta. Bueno, Tierra o cualquier planeta. Y aquí tengo el satélite. Vale. Cuando se habla de radio de la órbita, es distancia de centro a centro. Aunque sea un satélite, aunque sea un planeta, el Sol, tal, siempre de centro a centro. Es decir, esto sería el radio de la órbita. Cuando se habla de altura de la órbita, es desde la superficie hasta la posición. Esta es la altura. Con lo cual, siempre el radio de la órbita es igual al radio del planeta más la altura. Ojo cuando, a ver, en este caso, como no vamos a hacer ni examen ni nada, os voy a mandar un trabajillo sobre satélites o alguna cosa de estas y tal.
No vamos a tener que tener en cuenta este detalle, pero cuidado, cuando se habla de radio de órbita o altura, tal, no es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues con esto podemos determinar el radio de la órbita geoestacionaria, porque yo sé que el periodo son 24 horas. Como G, que es la constante de gravitación universal, está toda en unidades del sistema internacional, para que todo esto funcione, tengo que poner todo en unidades del sistema internacional. Es decir, la masa de la Tierra ya me la dan en unidades del sistema internacional, que son kilogramos, pero el periodo lo tengo que poner en segundos. Es decir, 24 por 3.600, 80 y tantos mil, si mal no recuerdo. 24 por 3.600, 86.400 segundos. 86.400 segundos. Si yo sustituyo los datos que tengo en la tercera ley de Kepler, T cuadrado es igual a 4pi cuadrado partido por G por la masa de la Tierra, en este caso por el radio de la órbita al cubo, de aquí puedo despejar el radio de la órbita como la raíz cúbica de periodo al cuadrado por G por la masa de la Tierra partido por 4pi cuadrado. Esto sería la raíz cúbica de todo este chorizo. Periodo al cuadrado, 86.400 al cuadrado. G, 6,67 por 10 a la menos 11. Masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24. Y todo esto dividido por 4pi cuadrado. A ver si os sale lo que os tiene que salir. Raíz cúbica, 86.400 al cuadrado por 6,67 por 10 a la menos 11. 24. Si lo habéis hecho bien, esto tiene que salir 422 504 504 474,31 metros. Estos son metros, claro. Es decir, aproximadamente unos 422.000 kilómetros. 22.000 kilómetros aproximadamente. ¿Y se puede poner en notación específica? Sí, creo que sí. 4,23 por 10 elevado a 3 y 3,6 y 2,8 metros. Eso sería el radio de la órbita. Si quiero conocer la altura de la órbita geoestacionaria, le tendría que restar el radio terrestre, que son 6.370 kilómetros. Y entonces, pues eso, me sale una altura de unos 30 y tantos mil, no, 300, a ver, espérate, estos son 422.000 menos 6.000 y pico. 300 y pico mil kilómetros. Está más lejos de lo que pensamos. Está más lejos de lo que pensamos, la órbita geoestacionaria. Esta es una de las aplicaciones de la ley de gravitación universal. Otra aplicación de la ley de gravitación universal. Por ejemplo, si yo ahora me cojo la expresión G por masa, radio orbital al cuadrado es igual a masa por velocidad orbital al cuadrado partido por el radio de la órbita, es decir, cojo la expresión en función de la velocidad lineal, no de la velocidad angular, pues fijaos que ya no he puesto ni Sol ni planeta, es decir, la masa grande es el objeto que está en el centro de la órbita, ya sea el Sol, ya sea la Tierra, en el caso de la Luna o de los satélites artificiales, cualquier planeta, etcétera, y el otro es el objeto que está en órbita. Vale, pues la masa se me va con la masa y este radio se me va con este cuadrado. Entonces puedo calcular la velocidad orbital como la raíz cuadrada de G por M partido por el radio de la órbita. Que, si os dais cuenta, por ejemplo, no depende de la masa del objeto que está en órbita.
Es decir, si yo coloco un satélite de telecomunicaciones en una órbita determinada y tiene que girar con esta velocidad, ¿vale? Si coloco una canica en la misma órbita, tiene que girar con la misma velocidad para permanecer en órbita. ¿Cómo se hace esto realmente? Cuando yo lanzo un cohete, si yo tengo, por ejemplo, la Tierra cada vez más ahuevada y quiero colocar un satélite en esta órbita, claro, si yo cojo el satélite y lo lanzo hacia arriba, ¿qué pasa cuando llega aquí? Que vuelve a caer. Si yo lo lanzo hacia arriba, ahí llega a caer. Aquí volvería a caer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lanzarlo así. Y que llegue aquí con esta velocidad. Y entonces, en ese momento yo lo dejo y el satélite ya sigue. Pero tengo que lanzarlo de esta manera y que llegue aquí con una velocidad igual a la raíz cuadrada de G por M partido por el radio de la órbita, donde el radio de la órbita es desde aquí. Claro. Una vez que estás en órbita, chimpún. ¿Cómo hago para que un satélite o, por ejemplo, la estación espacial o el shuttle, cómo hace para volver a la Tierra? Frena. Y al frenar, la fuerza centrípeta es menor y entonces ya no puede permanecer en esa órbita y hace y se cae otra vez a la Tierra. ¿Qué hago si quiero pasar de esta órbita a una órbita que está más lejos? Acelero. Pongo en marcha los cohetes, acelero y paso de una órbita a la órbita superior. ¿Que quiero bajar? Pues tengo que frenar. Si freno lo suficiente, vuelvo a caer a la Tierra. Si freno un poquito, me pongo en una órbita que está un poquito más cerca. Y así, dime. Una vez que lo has colocado en ese punto, tú lo dejas y ya se queda. Girando, ya se queda girando, pero la cuestión, perdón, es que si tú coges con un cohete, lanzas un cohete desde la Tierra, este es el cohete lanzado desde la Tierra, y simplemente lo lanzas hacia arriba, y cuando está ahí arriba lo sueltas, va a volver a caer. Es como si tiras algo para arriba, vuelve a caer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que lanzarlo, evidentemente, y hay que lanzarlo con una trayectoria de tal manera que cuando llega a la altitud a la que yo quiero colocarlo, porque yo si quiero que sea una órbita geoestacionaria, lo tengo que llevar hasta esta distancia del centro de la Tierra. Si quiero que sea una órbita, pues la que sea, un satélite espía, que tiene que estar girando y recorriendo y haciendo fotos y tal, bueno, pues ya he calculado qué órbita quiero, sé a qué altura lo quiero, y entonces sé a qué velocidad, con qué velocidad tiene que llegar a esa altura. Entonces lo lanzo de tal manera que la trayectoria sea, cuando llegue aquí, la trayectoria es tangente, es decir, aquí y con la velocidad necesaria. Y en ese momento lo suelto. Y el satélite ya sigue. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, per secula seculorum. Tenemos ahí un... ¿Cómo se llama la página? Lo tengo que buscar, esto ya lo enseño. Hay una página que te enseña la basura espacial que hay alrededor de la Tierra y es espectacular. Restos de satélites, de lanzamientos de cohetes, no sé cuánto. Hay miles de objetos alrededor de la Tierra que son basura espacial. Pero miles, ¿eh? Por eso la estación espacial y cada vez que lanzan algo tienen que tener en cuenta las posibilidades de que les dé un cacharrazo algo que está por ahí. ¿Tienes examen ahora que sí? Dime. ¿Tienes examen con mi hermano ahora? Profesor. Vamos, si le toca a él venir hoy, tiene examen. Dime. Da igual, el resultado es el mismo, pero yo lo hago siempre descomponiendo el peso. Igual, oye, lo puedes hacer de una manera o de otra. Bueno, en el libro, ¿pero cuál es? El de la curva con peralte. En el libro te lo hace descomponiendo a la normal. Si lo entiendes, descomponiendo a la normal, a mí me da igual, una que otra. La consecuencia es la misma. Diga usted.